Una reflexión para usted que se encuentra aquí, allá y más allá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Son palabras textuales de mi Señor Jesucristo. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesucristo? En ese momento, en esa época, a los discípulos o a los apóstoles del Cordero. Pero ese mensaje iba transmitido a todo el mundo, transmitido a todos aquellos que realmente quieran buscar de Jesucristo. Él les pone una medida, una norma de cómo caminar. Niéguese a sí mismo. ¿Qué querría decir el Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Muchas veces nosotros decimos que vamos en pos de Cristo. Es más, mucha gente, multitudes, dicen ser cristianos. Dicen ser seguidores de Cristo porque van a una iglesia. Amados hermanos, esto lleva como intención de tocar el corazón, la mente de cada uno, incluyéndome a mí, que fui el primero en ver esto, tal vez no el primero, pero antes de transmitirlo lo vi yo y lo tomo para mí. A veces creemos que estamos siguiendo a Jesucristo, pero no nos hemos negado a nosotros mismos. Entonces él dice que el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera venir a Cristo, tiene que negarse a él. Ahora, esto abarca una gran cantidad, pero como es de reflexión, pero como esta es una reflexión, siempre hacemos los videos un poco cortos y cada día van a ser más cortos con el propósito de que usted pueda buscar estos versículos bíblicos, no tenga que estar caminando de un lado a otro, sino que los tenga precisamente allí para el uso diario. La cruz es símbolo de consagración. Tomar la cruz y seguir a Cristo es haber entendido que hay que dejar todo aquello que nos impida una consagración absoluta en este ministerio al cual todos fuimos llamados. El Señor Jesucristo no solamente llamó 12 apóstoles, a todo el que quiera venir en pos de Él. Entonces el llamado es general para todo el que quiera venir. No hay limitación, no hay acepción de persona. Entonces nosotros vemos que la Biblia nos habla a nosotros y nos hace el llamado a este ministerio. Esto es morir para vivir. Si nosotros morimos en Cristo, viviremos. Ahora, ¿cómo morimos nosotros en Cristo? Dice la Biblia, dejándolo todo. Pero usted me dirá a mí, yo no puedo dejar mi trabajo. La Biblia nos enseña a nosotros, la palabra de Dios, que cuando Dios se refiere a dejar todo, es todo lo que impida darle el primer lugar a Dios. Si nosotros vivimos una vida parcialmente siguiendo a Cristo, nunca vamos a lograr realmente el éxito en el Evangelio. Porque nosotros podemos tener éxito en el Evangelio, tener una vida en abundancia. Pero ¿cómo vamos a tener esa vida en abundancia cuando realmente nosotros busquemos de Cristo en la forma que Él lo indica?
¿comprende? Entonces, nosotros tenemos que ir meditando y miraba yo algo. Le decía que la cruz es símbolo de consagración. ¿Es que realmente nos consagramos nosotros a Dios? ¿O solamente cuando lo necesitamos? Él nos santificó. Quiero hacer un énfasis en esto. Yo soy santo y usted es santo si está siguiendo a Cristo, como Él lo dice. Santo no es el que no peca. Me decía alguien un día de esto, que Dios nos llamó a ser mansos, a no pecar, a no enojarnos. No, Él dice que el enojo que no llegue la noche y nos alcance enojados o con el enojo. Pongámonos a cuenta inmediatamente. Somos vulnerables. Nosotros nos podemos enojar, pero que no nos alcance el pecado en ese enojo. Entonces pongámonos a cuenta inmediatamente. Ahora, santo no es el que no peca. Santo es aquel que Jesucristo santificó. Por eso somos santos, porque Él nos santificó. Ahora, la reflexión no era esa, sino que nosotros entendamos qué es la cruz y en qué nosotros debemos gloriarnos. Tomar la cruz y seguirlo es contrición y arrepentimiento. Es nacer de nuevo. Es obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Es testificar de Cristo y nos gloriamos de la cruz de Cristo porque esa es nuestra victoria. Eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros en estos versículos. Miremos a Gálatas 6, 14 y 15. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa gloria nos pertenece a nosotros. Nosotros nos podemos gloriar, pero no gloriarnos de nuestra sabiduría, de nuestro elevado intelecto o de nuestra elevada posición económica. No nos gloriemos de eso. No nos gloriemos de ser sanos, inclusive. Gloriémonos de la cruz de Cristo. Dice, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí. Es crucificado a mí y yo al mundo. Le repito la lectura 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo ve en la Reina Valera 1960. Y el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Es usted una nueva creación? Medite sobre estos versículos bíblicos que le estoy dejando aquí. Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dos puntos. Estoy leyéndole la Biblia. Dice, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Óigame bien. En eso nos podemos alabar. En entender a Dios y conocerlo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Él quiere? Que si nosotros nos vamos a alabar, nos alabemos en Jehová. Estos pasajes bíblicos nos dejan entender
que toda la gloria es de Dios. Pero hay una gloria que nos pertenece, como decía anteriormente en Gálatas. El creyente puede gloriarse en la cruz del Calvario. Yo me glorío en Cristo. Pero muchos tienen hoy a Jesucristo en una cruz colgando al cuello o plasmada en una pared como un amuleto. Se olvidaron que Jesucristo bajó de la cruz. Él no está clavado ahí en la cruz. Jamás. También resucitó. Él salió de la tumba y resucitó. Resucitó, hermano. Jesucristo resucitó y está vivo. Entonces, busquemos ese Cristo vivo. Vivamos en Él. Él está vivo. Él está en nosotros. Conságrese. Viva para Cristo. Busque ese Cristo vivo que tiene vida. No el Cristo que tienen clavado en una cruz. Ese solamente es un símbolo. Pero Él no está en la cruz. La cruz quedó. En la cruz quedaron nuestros pecados. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo lo dejo allí. Es una reflexión, no quiero ir muy largo. Que Dios los bendiga y esto es para usted que se encuentra aquí, allá y más allá. Nos veremos.